Bienvenidos a Cómo Comemos los Argentinos, el programa de la Sociedad Argentina de Nutrición. Una propuesta nueva para que abordemos un tema tan interesante como la salud, la nutrición y los alimentos de un modo ameno, agradable, sencillo, pero con todo el rigor científico. Hay alimentos que quizás tengan alguna función adicional a la solamente nutrición. ¿Qué quiere decir alguna función adicional? Algún beneficio para la salud. A esos alimentos que no tienen un nombre realmente muy definido, se ha dado en llamarlos en los últimos años alimentos funcionales. ¿Qué son los alimentos funcionales? Nada mejor que preguntárselos a los que han trabajado, a los que conocen en el tema. Hoy tenemos acá un invitado que sabe mucho de eso. Vamos a comenzar a charlar con el ingeniero Ricardo Well, que tiene en su haber unos cuantos desarrollos de alimentos que pueden ser considerados en esta categoría. Ricardo, muchísimas gracias por compartir esta mesa con nosotros. Y vamos directo a la pregunta. ¿Qué cosa es un alimento funcional? Bueno, vos lo dijiste cuando empezaste a hablar. Es un alimento que tiene un beneficio más allá de su composición nutricional. Realmente es interesante entender el origen de este tipo de alimentos. ¿Dónde aparece? Esto aparece como una iniciativa en Japón a mediados, fines de los años 80, y organizado por un ministerio que no es uno que pensaría como típico, porque es por el Ministerio de Educación. Ajá. Japón tiene una particularidad, tiene una pirámide poblacional totalmente inversa a la de la Argentina. Son mayores los mayores de 60 años que los menores de 20 años. Y esa pirámide los llevó a pensar quiénes iban a mantener a las personas adultas cuando llegaran a viejos y cómo iban a hacer para no tener enfermedades que son normalmente de alto costo, como estamos conociendo en este momento, enfermedades no transmisibles, tema de osteoporosis, tema de hipercolesterolemia, distintas enfermedades que pueden ser prevenidas a partir de una buena nutrición y del uso de este tipo de alimentos funcionales, que son alimentos que no van a ser terapéuticos, pero van a prolongar el tiempo para llegar a tener la necesidad de un tratamiento de tipo médico. Es decir, en personas a las cuales se están alimentando, se están nutriendo bien, le podemos dar quizás alguna cosita más y pensando en que mantengan una salud mejor por mucho más tiempo. Ese sería un poco el objetivo, cómo nació la cosa. Así nació la cosa, por una visión a largo plazo. Bueno, sabemos que los orientales trabajan a largo plazo, estamos hablando de hace ya 30 años, viendo esa realidad y viendo cómo iban a resolver el problema de una forma que no cargara sobre el Estado, sino que fuera a través de una mejora de la alimentación de la población. Lo cual quiere decir que a los Estados les interesa cuidar la salud de la población también a largo plazo. Realmente les interesa a los Estados como una necesidad de Estado, porque de alguna forma tienen que solventar la seguridad pública. Espectacular, todo muy lindo, pero dame ejemplos. ¿Qué es un alimento funcional? ¿Cómo podemos encontrarlos en nuestra alimentación cotidiana? El primer punto es que estamos hablando de alimentos, o sea que tienen que ser ricos, tienen que ser apetitosos, tienen que ser fácilmente accesibles, tienen que tener un perfil nutricional adecuado, tienen que ser consumidos dentro de la dieta habitual, no puede ser un alimento que no entre en la dieta habitual o que salga de la forma habitual de consumo, y va a tener agregados, por ejemplo, un alimento funcional con fitosteroles para reducir la absorción de colesterol. Entonces vos vas a tener la presentación normal de un alimento, pero enriqueces tu dieta en fitosteroles, donde normalmente para llegar al nivel habitual o necesario de consumo de fitosteroles tendrías que consumir mucha cantidad del alimento in natura. Con un alimento funcional los vas a consumir en una ración adecuada. O sea, ya empezamos con algún ejemplo. Algo que tenga esos fitosteroles, algo que está en la naturaleza, pero que en la cantidad adecuada normalmente lo tenemos que concentrar de alguna manera y que parece, luce, es un alimento. ¿Hay más ejemplos? Existen muchísimos ejemplos. Tenemos todos los productos con probióticos. Vos conocés mi debilidad por los probióticos y los años de trabajo que hay en eso y la cantidad de argentinos que están trabajando y consumiendo probióticos. Argentina es un país de avanzada en la investigación en probióticos. El Centro de Referencia de Lactobacilos ha comenzado a trabajar en Tucumán también hace 35 años. En estos días se están cumpliendo los 35 años del Cerela
Y realmente esto ha implicado toda una repercusión en la nutrición habitual porque tampoco cambia el alimento, pero está agregando un beneficio que es la modificación a nivel de la flora intestinal, y esa modificación de la microbiota intestinal está teniendo una serie de repercusiones en distintos aspectos de la vida. ¿Podemos decir entonces que hay bacterias buenas made in Tucumán? Hay bacterias buenas made in Tucumán y hay bacterias buenas made in otras partes del mundo. O sea, digamos, existe el conocimiento en todas partes del mundo, se están aplicando en el país, en algunos casos de origen local, en otro caso de origen internacional. Depende del tipo de producto que uno esté desarrollando. Perfecto. ¿Hay otros alimentos funcionales dando vuelta en el mundo, otras propuestas? Hemos visto bacterias buenas, locales o importadas. Hemos visto productos que ayudan a bajar el colesterol. ¿Qué más? ¿Es una categoría rica? ¿Hay más sustancias que uno Las fibras, el enriquecimiento en fibras, enriquecimiento en micronutrientes de alta biodisponibilidad, caso de fortificación con hierro, fortificación con zinc. Están también modificando características donde, por ejemplo, productos como la leche, que no están enriquecidos normalmente con hierro, puede estar enriquecida con hierro sin modificar las características organolépticas, estar enriquecidos con zinc, alimentos para chicos. El zinc es un elemento que también es un micronutriente de alta importancia. O sea, micronutrientes, para ponerlo en claro, son vitaminas y minerales, ¿verdad? Son vitaminas y minerales. Perfecto. Es decir, son sustancias naturales, vienen presentados en forma de alimentos y en general perseguimos un objetivo en la salud. ¿Es para curarnos algo o para mantenernos más saludables por el tiempo? La idea siempre es que la salud es un continuo, no es un on-off. Uno no está sano o enfermo, sino que uno puede estar cada vez más saludable. El objetivo es estar cada vez más saludable. ¿Y cómo se hace todo eso? O sea, ¿cómo se sabe, cómo se trabaja? ¿Es fácil hacer un alimento funcional? No, es complicado porque tiene distintas etapas. Hay una etapa de investigación, fundamentalmente de buscar qué elementos son los funcionales, la selección de bacterias, por ejemplo, cuando hablamos de bacterias. Después, desarrollar el sistema de cultivo para asegurar la población de bacterias para que sea activa. Después, una vez puesta a punto la elaboración industrial, la verificación de que ese producto sea realmente funcional. Y luego la etapa más compleja, que es la industrialización, o sea, asegurar el beneficio en cada lote de producción. Y eso implica todo un sistema de controles de puntos críticos y controles de beneficio para asegurar que el beneficio sea constante en cada uno de los elementos o productos que estamos vendiendo, pote por pote o... Que salgan bien. Que estén el beneficio. Seguro. Algunos números, si es que sí. Podés ilustrarnos. Me dijiste, hay un centro de referencia en Tucumán que tiene 30 y no sé cuántos años, vamos a dejarlo ahí, no lo vamos a envejecer más de lo que corresponde. ¿Qué países son fuertes en investigación de este tipo de alimentos? Bueno, Europa tiene mucho interés en alimentos funcionales y está trabajando constantemente. Asia, hablaba de Japón, ya tiene alrededor de 150 alimentos con distintas características aprobados y probados científicamente. Estados Unidos también está desarrollando, o sea, prácticamente todo el mundo está abarcando este tipo de alimentos, porque evidentemente la preocupación por mejorar el estado de salud es algo constante en la población. Para todos, ¿no es cierto? Investigación en Europa, investigación en Japón, investigación en Argentina, sí, también investigación en Argentina y ya de varias décadas. Todo esto contribuye a que podamos tener alimentos que ayudan a mejorar o a mantener una buena salud. Pero hay mucho más que de esto, ¿eh? Vamos a ver cómo se basa la investigación y qué aplicaciones prácticas tiene. A la vuelta de una pequeña pausa en Cómo comemos los argentinos, el programa de la Sociedad Argentina de Nutrición. La fórmula exclusiva de Supradyn te brinda todas las vitaminas y minerales necesarios para liberar la energía que está en nuestro interior. Supradyn de Bayer activa tu energía natural. Si es Bayer, es bueno. Somos una empresa líder en alimentos y bebidas. En nuestras plantas producimos alfajores, chicles, chocolates, caramelos, galletitas, pastas y bebidas para hacer tu día delicioso y así lograr una diferencia de sabor. Con Kraft Foods, hacé tu día delicioso. ¿Sabías que el jamón Paladini, además de rico, es saludable? Aporta solo 1 caloría por gramo y 0% de grasas trans. Come sano. Paladini.
Ahora tu cocina tiene más color. Proba la línea completa Celusal y descubrí un mundo de sabor. Celusal cuenta con el aval de la Sociedad Argentina de Nutrición. Celusal, la sal de la vida. Ensure, nutrición completa y balanceada. Ensure proporciona proteínas de alta calidad, 14 vitaminas, 14 minerales, bajo nivel de grasas saturadas, bajo contenido en colesterol, fos e inulina. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Producir alimentos desde hace más de 100 años nos da historia. Dar lo mejor de nosotros, futuro. Molinos, lo mejor de nosotros. Nueva Ser Citrus Pasión, tan rica que altera tus sentidos. Probala. Seguimos en Cómo comemos los argentinos, el programa de la Sociedad Argentina de Nutrición. Estamos acá con Esteban Carmuega, médico pediatra, amigo, conocido, director del CESNI y muchas otras actividades profesionales. Gracias, Esteban, por acercarte a nuestra casa. Y una pregunta, tendencias en alimentos funcionales. Ricardo, gracias por invitarme. La verdad es que es un gusto estar aquí contigo. Uno mira el crecimiento del concepto y alimentos funcionales es básicamente una categoría conceptual, porque no son solamente alimentos elaborados por la industria, ni alimentos naturales, sino es todo alimento que más allá de su función nutricional tiene un beneficio que puede ser demostrable para la salud. Y uno ve que la tendencia tanto en el crecimiento de la categoría en el mundo viene creciendo, la investigación viene creciendo, hay más de 10.000 publicaciones originales sobre alimentos funcionales, más de 8 millones de referencias en Internet al concepto. Viene creciendo en el mercado porque la gente busca mejorar su estado de salud a través de la ingesta de alimentos funcionales. Viene generando tendencias nuevas en el desarrollo. A ver, cosas tan sencillas como que un morrón expuesto al sol es más funcional que uno no expuesto porque desarrolla nuevos pigmentos. Un animal que consume pastos en pastoreo da leche y carnes más saludables que otro que es alimentado en feedlot. Es decir, el eje conceptual de los alimentos funcionales es un potente driver para la investigación en producción, en desarrollo y en nuevas funciones para la salud humana. ¿Alguna cosa la conocía? Yo sé que hay vacas que criadas con determinado sistema, determinada alimentación, mejoran la calidad de sus grasas. Otra investigación en la Argentina. No muy lejos de acá, en la provincia de Buenos Aires. Lo que me mataste fue con lo de los morrones tostados. No sabía que tomaban sol y que es bueno eso. Y los morrones adquieren un color más rojo cuando reciben más sol. Como muchos de los vegetales que cambian la característica de su pigmento de acuerdo a la zona en la cual son cultivados. Y esta es una propiedad saludable. Siempre decimos, cuanto más color en tu dieta, más salud, y es que el capital antioxidante de todas estas sustancias vegetales se incrementa notablemente. Y esa es una característica funcional. Porque para que un alimento sea funcional, no es que trate una enfermedad. Un alimento funcional disminuye el riesgo de aparición de una enfermedad o mejora una función. Y esto implica que prevenir y disminuir el riesgo son cosas distintas. Prevenir previene una vacuna. Disminuir el riesgo lo hace la dieta, porque implica que las afecciones son afecciones multifactoriales. A ver, uno tiene un infarto porque ha comido mal, se ha movido menos, tiene una predisposición genética, son múltiples factores y en este terreno, como en otros, cáncer, enfermedad cardiovascular, osteoporosis, los alimentos funcionales disminuyen el riesgo de aparición de muchas de estas enfermedades. Estamos ya entonces definiendo un poquito mejor áreas de aplicación que yo diría son casi universales. Todos tenemos riesgo de padecer cualquiera de estas situaciones de salud. Comer bien quiere decir que es algo de todos los días. Hablamos de colores, pigmentos. Siempre me pregunté por qué las sustancias buenas vienen de colores. Pero es cierto, azul, rojo, son pigmentos que se asocian a sustancias llamadas en muchos casos antioxidantes. ¿Eso se puede aprovechar también en productos procesados o está exclusivamente en productos frescos? No, cuando uno aísla estas sustancias y las incorpora en un alimento, puede mejorar su función. Es el caso de la adición de fitosteroles a margarinas, a lácteos.
o el proceso de elaboración. Cuando uno fermenta un lácteo con un fermento probiótico, mejora su funcionalidad. Cuando uno cocina de una determinada forma ciertos cereales, disminuye la velocidad de absorción de la glucosa, lo cual es bueno. Es decir, hay distintas instancias, desde la producción, la elaboración y el procesamiento en casa de los alimentos, que mejoran su funcionalidad. Te voy a dar un ejemplo. Hablabas de colores. Probablemente el color más saludable sea el blanco de la leche materna. Y ahí uno tiene el mejor ejemplo de lo que es un alimento funcional. Hoy conocemos bastante bien cómo es la composición de la leche de madre y las fórmulas son realmente fantásticas, muy buenas, pero aún la mejor de las fórmulas no alcanza las propiedades funcionales que tiene la leche de madre. A igual composición nutricional, la propiedad inmunológica, preventiva, en la organización de la saciedad, y podría citar todavía 90 funciones más, de la leche de madre no ha sido alcanzada por ninguna fórmula. Y este es un ejemplo de cómo los alimentos, al estudiarlos, los hemos dividido en nutrientes y hemos perdido la noción de la complejidad intrínseca que ellos tienen. Me encantó eso. Descuartizamos los alimentos, los estudiamos químicamente y después nos olvidamos que es un conjunto, que es un alimento, que a veces separarlo y volver a juntarlo no da exactamente la misma cosa. Además, muy tierno, evidentemente, pensar en la leche materna como el primer alimento funcional, hasta casi como que nos llena de orgullo, ¿no es cierto? Hay tendencias, hoy podríamos decir, en la industria, en el desarrollo de cosas para el futuro. ¿Por dónde va marchando hoy la investigación? ¿Por dónde van marchando los esfuerzos que se está haciendo para continuar mejorando nuestros alimentos? En el desarrollo de nuevas técnicas de producción y elaboración de alimentos para hacerlos más saludables, pero tenemos una deuda y ahí, Edgardo, con la sociedad, como el resto de las sociedades del mundo, tenemos que hacer un enorme esfuerzo para el desafío que implica investigar en alimentos funcionales. Porque en alimentos funcionales se cruza la producción, la comercialización, la regulación, el Estado, la investigación. Es una encrucijada en la cual lo que se dice de un alimento debe ser cierto, porque finalmente es muy difícil evaluar por el sabor, el aroma o el precio la calidad funcional de un alimento. Y allí tenemos los científicos un rol central en poder diseñar modelos de investigación que puedan demostrar dentro de la variedad de la alimentación ese efecto sutil que tienen los alimentos funcionales. A diferencia de las drogas, que tienen un efecto que se puede demostrar casi como blanco o negro, en los alimentos funcionales los efectos son como una gota que cae en el agua y apenas la mueve, pero ese movimiento es suficiente para que a lo largo de la vida disminuya el riesgo cardiovascular, mejore la calidad de vida, mejore la función de prácticamente todos los sistemas de nuestro organismo. ¿Qué tema tan complicado? Yo también hago investigación clínica y es muy fácil. Un medicamento se comprueba contra algo parecido, llamamos placebo habitualmente, y uno mide las cosas, las tiene clarísimas, con una precisión tan grande como tenga uno un aparato disponible, y finalmente saca conclusiones inclusive en periodos relativamente cortos, meses, un año, etc. ¿Cómo evaluamos un alimento y las propiedades de un alimento? Es cierto, eso es una deuda. Poder evaluar de un modo adecuado un alimento funcional es una deuda. Yo propongo lo siguiente. Vimos una visión que es la de los que están detrás del desarrollo, detrás de toda esa compleja tarea que es tratar de poner algo finalmente en la góndola de un supermercado o en la mesa de una persona. Y por otro lado, todo el esfuerzo que hay que hacer para investigar desde el punto de vista científico, con corrección, con todo lo que ya sabemos y básicamente comprobar, digamos, si me permitís la expresión, decir la verdad, que sea algo comprobable. Si te parece bien, yo trataría de juntar los esfuerzos para tratar de dar conclusiones en conjunto. Te invito entonces ahora con nuestro invitado anterior, que era el ingeniero Boel, a ver si de ahí, de todo esto, sacamos alguna orientación más concreta para la persona que está frente al alimento y tiene que elegir. Alimentos funcionales, alimentos para vivir más y mejor. Los invito, después de una breve pausa, a seguir con este interesante tema en Cómo comemos los argentinos, el programa de la Sociedad Argentina de Nutrición. Ensure, nutrición completa y balanceada. Ensure,
Proporciona proteínas de alta calidad, 14 vitaminas, 14 minerales, bajo nivel de grasas saturadas, bajo contenido en colesterol, fos e inulina. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Quererte es más que estar siempre con vos. Es ayudarte a crecer sin miedo. Porque cuando creces, yo crezco con vos. La nueva Nido Más Nutrición le brinda a tu hijo los nutrientes fundamentales para crecer con todo. Por eso, cuando le das Nido, se nota. La fórmula exclusiva de Supradin te brinda todas las vitaminas y minerales necesarios para liberar la energía que está en nuestro interior. Supradin de Bayer activa tu energía natural. Si es Bayer, es bueno. ¿Sabías que el jamón Paladini, además de rico, es saludable? Aporta solo 1 caloría por gramo y 0% de grasas trans. Come sano. Paladini. Producir alimentos desde hace más de 100 años nos da historia. Dar lo mejor de nosotros, futuro. Molinos, lo mejor de nosotros. Seguimos en Cómo comemos los argentinos, el programa de la Sociedad Argentina de Nutrición. Ricardo, hay algunos mitos que a veces desde el consultorio tratamos de destruir, pero no somos tan eficientes como la Internet, por ejemplo. Uno de ellos es, por ejemplo, el acostumbramiento. Si como mucho alguna cosa, estoy obligado, entonces después tengo que seguir tomando la misma bebida o el mismo alimento eternamente. ¿Eso es así? ¿Es verdad o no? Realmente un alimento es un alimento, no es adictivo. Normalmente existe el mito de alimentos con bacterias, la necesidad de seguir consumiendo las bacterias, se pierden las bacterias, se generan las bacterias en el intestino, cuando realmente las bacterias nos acompañan desde los primeros momentos del nacimiento, entran al tracto digestivo, pasan por el tracto digestivo y salen del tracto digestivo, y cuando se dejan de consumir, desaparecen. No es que nosotros generamos bacterias en el organismo, tenemos una población de bacterias, alrededor de 400 especies, tantas células en nuestro intestino de tipo unicelulares como son las bacterias, como células en el cuerpo, o sea que forman otro organismo dentro nuestro y por supuesto lo podemos modificar, enriquecer con bacterias que denominamos probióticas, pero que por sus características mismas desaparecen a la semana, 10 días de dejar de consumirlas. Me gustó eso, un alimento es un alimento. Por lo tanto, si nos hace bien, lo lógico sería incorporarlo a nuestro hábito, desarrollar buenos hábitos de alimentación. Y dentro de esos buenos hábitos, todo este movimiento iniciado en Japón hace años y que hoy prácticamente es universal, de ir incorporando propiedades en los alimentos que ayuden a conservar la salud. ¿Está dando algún resultado? ¿Estamos viendo cosas mejores en el mundo? Ciertamente vamos en buena senda, Edgardo. Hoy estamos todos en el mundo promoviendo el consumo de vegetales, hortalizas, frutas, el desarrollo de nuevos y mejores alimentos. Lo que en síntesis estamos buscando son estilos saludables de alimentación. Y eso sabemos, sin lugar a dudas, que se asocia con una mejor calidad de vida. Vamos en buena senda. O sea que los resultados empiezan a venir. Yo en realidad les comento, en la práctica uno ve a diario que viene cada vez más gente demandando conocimiento sobre cómo hacer para vivir mejor. Es decir, no viene a que le curen una enfermedad, sino que viene básicamente a ver cómo puede seguir viviendo incluso aún mejor, hasta no sintiéndose mal. Lo que solemos llamar el chequeo, el control, buscar consejos, etc. Podemos decir de que los alimentos funcionales van en esa dirección, van sobre todo a una población sana, no a curar enfermedades. Yo creo que el gran desafío en este momento es darle seriedad al tema. Creo que es una función importante de las autoridades y en ese sentido es importante destacar que el Observatorio de Salud del Instituto Nacional de Alimentos hizo una encuesta y acaba de publicar una regulación para alegaciones saludables, creando una comisión evaluadora de las alegaciones saludables constituida
por el Centro de Referencia de Lactobacilos, que nombraba antes, la Sociedad Argentina de Nutrición como referente científico y la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Evidentemente eso le va a transmitir una seriedad a las alegaciones de salud de los alimentos y eso le tiene que permitir, por un lado a las empresas, comunicar esos beneficios y por otro lado al consumidor estar asegurado a través de esta nueva metodología del beneficio que tiene el alimento. Creo que esto es una iniciativa muy importante y responde un poco a tu inquietud de cómo darle seriedad al tema. Excelente. Quiere decir, por ahí salió la palabrita, hay ya no sé cuántos me perdí, miles de estudios clínicos, cada vez más y más. Estudio clínico, es decir, una herramienta seria donde un conjunto de profesionales analiza la evidencia y la pone de un modo tal que cualquiera lo pueda leer, discutirlo y finalmente aceptarlo. Por otro lado, veo que las autoridades se están moviendo en un sentido correcto. Vamos a rescatar esos estudios, vamos a ver si están bien y, si entendí bien, quiere decir, si esto está demostrado, lo puedo decir. Si no está demostrado, o no lo podré decir, o tendré que pensarlo cómo decirlo de alguna otra manera que responda a lo que nos dicen. Me parece que estamos asistiendo por primera vez a un involucramiento muy directo de las autoridades, las regulaciones, etcétera, en ver que lo que se dice realmente sea cierto. ¿No es cierto? Si me permitís un comentario, es importante que la Sociedad de Nutrición esté trabajando en esto y esté tan involucrada, porque es una herramienta muy interesante para los nutricionistas este tipo de productos. Te agradezco enormemente. Como ven, dentro de los programas que existen, las sociedades científicas no son tan malas como parecen. Ayudan y colaboran, tal como la Sociedad Argentina de Nutrición. Espero que les haya gustado y los invito a la próxima edición de Cómo comemos los argentinos.